tardes a todos. Es un placer realmente compartir este encuentro con ustedes. Yo soy Beatriz Gil, neumonóloga de la ciudad de Concepción, de Tucumán, actual coordinadora junto a la doctora Norma Naval, también de Tucumán, de la sección de patología intersticial de la AMR. Agradezco especialmente a la doctora Luni y a toda la comisión directiva, al equipo de la Mediateca. Vuelvo a repetir mi agradecimiento a Muriel y agradezco especialmente a dos colegas y amigos que han aceptado con una excelente disposición la propuesta de hablar hoy sobre enfermedades pulmonares intersticiales y COVID-19, recomendaciones presentes y consideraciones futuras. El doctor Juan Engelmayer, conocido por todos, neumonólogo del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, miembro de la Fundación de Estudios de las Enfermedades Fibrosantes del Pulmón, y el doctor Martín Fernández, también por todos nosotros conocidos, neumonólogo, del consultorio multidisciplinario especializado en enfermedades del intersticio pulmonar de mi querido Hospital María Ferrer. Nos damos todos la bienvenida. Quiero recordarles que tienen la posibilidad de hacer preguntas que van a ser respondidas al final de las disertaciones de los colegas y ustedes las van haciendo en el momento que deseen y todas las vamos a responder al final. Asimismo, estas preguntas las pueden dirigir a un disertante en especial, a cualquiera de los tres y nosotros vamos viendo cómo responderlas. Bueno, antes de entrar en el tema específico, he pensado que podemos hacer un recorrido de los últimos 180 días de nuestras vidas. Transcurrí el 31 de diciembre de 2019 en China, cuando se notificó a la OMS sobre una misteriosa neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan. A la semana, el 7 de enero de 2020, se identificó como responsable a un nuevo tipo de coronavirus, al que se denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2. Durante el mes de enero, ya la enfermedad se había extendido a otros países de Asia, a Oceanía, a Europa y a Norteamérica. De esa forma, el 30 de enero, la OMS declaró la situación de emergencia sanitaria internacional cuando había cerca de 8.000 casos en el mundo. El 11 de febrero se anunciaba el nombre de la nueva enfermedad por este coronavirus, COVID-19. El 3 de marzo de 2020 tuvimos el primer caso en nuestro país. El 11 de marzo, el brote de SARS-CoV-2 es declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, con el principal objetivo de que los diferentes gobiernos de los países del mundo adopten medidas adecuadas para contener la propagación del virus, que se perfilaba de una dispersión sumamente rápida. Así, en Argentina, el 20 de marzo, nuestro gobierno, por un decreto de necesidad y urgencia, declaró el aislamiento social obligatorio que continuamos de una manera u otra en diferentes provincias de nuestro país. El hecho es que a hoy, 4 de julio, en el mundo hay más de 11 millones de casos confirmados, más de 520.000 personas fallecidas. En Argentina, 72.000 casos confirmados y más de 1.400 muertes. Y nosotros en una etapa, como dije recién, sobre todo en la zona de AMBA y de otras provincias que están complicadas y complicándose, de contener la dispersión del virus y preservar los recursos en salud. No solo los recursos materiales, sino esencialmente el tan preciado recurso humano, siendo nosotros un país donde el
contagio entre el personal de salud ha sido alto. En 180 días fuimos protagonistas de un mundo sin gente. Estas imágenes nos han conmovido a lo largo de este tiempo y una incertidumbre global desconocida hasta entonces. En estos 6 meses, un virus multifacético ha desconcertado al mundo, incluido al mundo científico. Ha evaluado cruelmente nuestras capacidades humanas y sociales. Ha puesto a prueba los sistemas de salud pública del mundo, aún en aquellos países donde los sistemas de salud son considerados de excelencia. A nosotros médicos, este virus desconocido nos ha obligado a sentarnos a estudiar mucho para tomar las mejores y más oportunas medidas con nuestros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, especialmente con nuestros pacientes con patología intersticial, especialmente vulnerables a todo tipo de infección. ¿Qué pasará con nuestros pacientes y este virus?, nos preguntamos. Entonces fuimos a buscar bibliografía en PubMed. Nos vimos abrumados por la información y la capacidad de publicación en este escaso periodo del año. A hoy, más de 28.900 artículos poniendo únicamente como buscador COVID-19. Seleccionar dentro de esto se hizo muy complejo. Ver las marchas y contramarchas en algunas informaciones, aún publicadas en revistas científicas de prestigio, nos complicó más las cosas. Confiar en la evidencia científica como estamos acostumbrados era dificultoso. Y esto hizo que el aprendizaje sobre esta enfermedad haya sido tan variable en este tiempo. Hasta el momento, ¿qué nos animaríamos a decir que son datos ciertos y básicos? Luego se profundizará más en las 2 disertaciones siguientes. Datos sobre el SARS-CoV-2, sobre la COVID, su epidemiología, estrategias de gestión, características clínicas, diagnóstico, tratamientos. Sabemos que el SARS-CoV-2 pertenece al grupo de los beta coronavirus, como el SARS y como el MERS. Es altamente contagioso. Se transmite por contacto directo de persona a persona, pero también por contacto en superficies contaminadas. El número de casos que genera un individuo infectado sin medidas comunitarias de aislamiento se estima entre 2,2 a 2,6. Así también el periodo de incubación se ha descrito muy variable, si bien en promedio puede ser de 5 a 5 días y medio, hasta hemos llegado a tener periodos de incubación de 24 días. La tasa de mortalidad ha oscilado de forma muy variable. Los factores de riesgo pueden ser descritos con más certeza, esencialmente la edad, mayores de 60, 65 años, si bien no respeta ninguna edad y todos podemos ser víctimas y victimarios, pero la edad de mayor riesgo está en 60, 65 años, con mayor riesgo de infección, con mayor gravedad y aún con mayor riesgo de muerte. Las comorbilidades descritas asociadas más a los niveles de contagio, las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, pacientes oncológicos, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas con tratamiento inmunosupresor. Los síntomas sumamente variables, de hecho que para sensibilizar el estudio de casos hemos tenido que cambiar muchas veces el concepto de caso sospechoso. Si bien puede afectar a numerosos órganos y sistemas, la afectación pulmonar es la más frecuente, también con un grado de compromiso variable. ¿Y qué decir de los tratamientos propuestos? Han variado en el tiempo de una forma abrumadora y aún
a este momento podemos decir que de algunos describimos una eficacia más o menos comprobada. De esta forma, y situados en este mínimo contexto y metidos dentro de esta pandemia, yo le voy a pedir a Martín que nos comente sobre cuál es el impacto de la COVID-19 sobre el pulmón. Gracias, Martín. Gracias, Betty. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y en particular a la sección de enfermedades intersticiales por esta invitación. Nos toca hoy hablar sobre enfermedades intersticiales y coronavirus. Y una de las cosas que hicimos para diseñar el webinar fue dividir la charla en dos partes. En esta primera parte nos vamos a plantear cuál es la afectación pulmonar producida por el virus COVID-19 y el potencial daño o el mecanismo por el cual el coronavirus puede causar el daño pulmonar. Y dejar planteada el interrogante si los daños pulmonares en pacientes pueden dejar una secuela fibrótica. Entonces, en esta dura tarea que nos tocó compartir con mi colega y amigo, el doctor Juan Engelmayer, la doctora Betty Hill nos comentaba la sobreinformación. Considero hasta ahora que nosotros conocemos una pequeña proporción de esta enfermedad y pensamos que lo vemos todo. Y es como un iceberg, donde solamente podemos ver un pequeño porcentaje de esta enfermedad. Lo primero que tenemos que conocer es que los coronavirus en realidad son virus antiguos y son envueltos en un genoma de ARN. Hay varios géneros, en particular el género beta es conocido por todos nosotros por el MERS y el SARS. Y como decía la doctora Gil, hacia fines del 2019, una nueva cepa del género beta tuvo una identidad en el 88% en su secuencia de ARN similares con algunos virus respiratorios derivados de los murciélagos. Y fue así como la Comisión Internacional de las Clasificaciones del Virus lo bautizó como SARS-CoV-2. Esto es algo muy importante para nosotros los que hacemos enfermedades intersticiales. Esto es al día de hoy, como mostraba la doctora Gil. En PubMed, buscar fibrosis pulmonar idiopática nos habla de que tenemos aproximadamente 10.000 papers como full text y en particular en el año 2020 un poquito más de 600 papers publicados. Mientras que, como decíamos hoy, en solamente medio año tenemos más de 25.000 papers publicados sobre coronavirus. Esto nos habla de una gran cantidad de información que tenemos disponible hacia nosotros y también se nos dificulta qué leer, qué no leer y qué con confianza. Y esto produce en nosotros esta sensación de que realmente no lo podemos hacer, no podemos con todo. Y cuando uno arranca con estas sensaciones tiene que volver a lo básico, a comprender la fisiopatología del virus. Por eso es importante hablar de virología. El virus del SARS-CoV tiene aproximadamente 10 Open Reading Frames. Los Open Reading Frames es la porción del ADN que cuando se traduce en aminoácidos no tiene un cordón de parada. Los virus son partículas muy pequeñas, no más de 140 nanómetros de diámetro, y tiene, como les contaba, un ARN monocatenario en sentido positivo. Y 2/3 partes de su genoma codifican para solamente 2 poliproteínas, que es lo que conforman este complejo llamado transcriptasa replicasa viral, que es lo que utiliza adentro de la célula para replicar el virus. Y el resto de los Open Reading Frames codifica para las 4 proteínas estructurales principales del virus, llamadas espiga con la letra S, envoltura la letra E, la nucleocápside con la letra N y las proteínas de membrana. Este gráfico lo van a ver en innumerables presentaciones. Y esto es importante porque lo que más nos importa aquí es no solamente la fase viral de respuesta, sino que va a depender mucho de la respuesta inflamatoria de nosotros, de los huéspedes. Y por eso es importante que para conocer el daño pulmonar y eventualmente plantearnos si esto produce algún tipo de secuela fibrótica, debemos conocer los mecanismos por los cuales el virus entra a la célula, cómo se presenta a nivel antigénico y qué tipo de inmunidad activa, tanto la celular como la humoral. El virus SARS-CoV tiene la característica de ser afín por el receptor de la enzima angiotensina convertida tipo 2, para poder ingresar a las células y replicarse.
Este receptor, el AC2, está expresado en numerosos órganos, pero en particular en los neumonocitos tipo 2, donde es casi la máxima expresión de estos receptores. Pero también los podemos encontrar en el corazón, en los riñones, en el intestino, y no es menor en el endotelio vascular e incluso en el músculo liso arterial. Una vez que el virus, a través de una de sus proteínas, la proteína S, ingresa en el receptor de angiotensina, rápidamente ingresa y utiliza estas dos poliproteínas al ser traducido ese genoma viral y rápidamente comienza a replicarse por esta transcriptasa viral. Una vez que comienza la replicación, se producen unas glicoproteínas de la envoltura que se van insertando adentro del retículo endoplásmico, haciendo las proteínas que yo les comenté previamente, la S, la E, la M y la N. Y lo que hacen estas partículas, utilizan el aparato celular del neumonocito a través del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y van utilizando la maquinaria celular para producir los viriones. Esto produce luego una fusión con la membrana plasmática de la célula y libera el virus, produciendo un estrés del retículo endoplásmico al tener una producción masiva de proteínas estructurales. Ahora bien, es importante conocer el problema que nos causa el coronavirus a través de algo que ya es por todos conocido, de la tormenta de citoquinas. Entonces vamos a intentar resumir en un paso a paso cómo producir una tormenta de citoquinas, para poder comprender un poquito la fisiopatología del virus. El primer paso es la presentación antigénica. Nuestro sistema inmune reconoce los antígenos virales mediante las células presentadoras de antígeno, y las células presentadoras de antígeno se lo presentan a los linfocitos natural killer y a los linfocitos CD8 citotóxicos a través de las moléculas de histocompatibilidad. Esto lleva a una activación de tanto la inmunidad innata como la adaptativa, produciendo gran cantidad de citoquinas inflamatorias y por otro lado inmunoglobulinas. Pero cuando hay un error, la activación desproporcionada se vuelve masiva y esto produce una tormenta de citoquinas, falla multiorgánica y la tendencia a la trombosis. Mientras que por otro lado, la respuesta inmunológica, como cualquier infección viral común, el perfil de anticuerpos sigue el típico patrón de IgM e IgG. Los patrones IgM son específicos y desaparecen al final de la semana 12, en cambio las IgG pueden perdurar mucho tiempo. Lo que aún no sabemos con certeza si los anticuerpos IgG son neutralizantes o no. Y las inmunoglobulinas G son anti-S, anti-espiga y anti-N, antinucleocápside. Normalmente la inmunidad innata tiene algo que se llama receptores de reconocimiento de patrones, que esto lo tienen las células dendríticas, lo tienen los monocitos, lo tienen los neutrófilos y lo tienen los macrófagos. Y estos receptores de reconocimiento de patrones tienen unos receptores de membrana tipo Toll-like y reconocen un patrón molecular asociado a patógeno. Y este patrón molecular asociado a patógeno, nada más y nada menos que es el antígeno del ARN viral. Una vez que es reconocido por las células presentadoras de antígenos, los monocitos, neutrófilos y macrófagos, se inicia un proceso de señalización o de segundos mensajeros que inicia la expresión y transcripción de citoquinas inflamatorias, en particular el factor nuclear kappa beta y otros factores reguladores reglados por el interferón tipo 1. Eso es lo normal. En condiciones normales, una célula infectada por el virus es luego destruida por los linfocitos natural killer de la inmunidad innata y los linfocitos citotóxicos de la inmunidad adaptativa. Y rápidamente luego se produce la apoptosis de la célula presentadora de antígenos y las células citotóxicas activadas para evitar esta activación innecesaria una vez finalizado la presentación antigénica. Pero el coronavirus tiene la característica de producir un defecto citolítico de los linfocitos. Hay una incapacidad de los natural killer y los CD8 citotóxicos para destruir a las células presentadoras de antígenos que ya están infectadas y activadas, produciendo una interacción prolongada y exagerada entre inmunidad innata y adaptativa, produciendo una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias ya conocidas, y esta es la fisiopatología por la cual se causa la tormenta de citoquinas. Por otro lado, habíamos hablado que los receptores de angiotensina no solamente estaban ubicados en los neumonocitos, y esto es importante para luego comprender parte de la anatomía patológica de las lesiones. Estos receptores se encuentran en otros lugares, en el endotelio vascular, y dentro del endotelio se pueden expresar en distintos lugares. Esto es un trabajo publicado en Lancet, donde habla de los distintos componentes en otros órganos, donde hablan de que hay inclusiones virales en las células endoteliales de riñón, miocarditis linfocitaria con endotelitis en el corazón,
e incluso alteración en los vasos de la submucosa del aparato de tracto digestivo. Cuando hablamos de la patología en los pacientes respiratorios, tenemos que primero recordar que las grandes publicaciones que hay en la web tienen que ver con necropsias de pacientes por coronavirus. No tenemos los resultados de la anatomía patológica de pacientes que han sobrevivido. Por lo tanto, hay que tomar esto con esta salvedad. Los resultados de las anatomías patológicas nos hablan de exudados, de gran cantidad de descamación de neumonocitos y la típica formación de membranas hialinas, hablando del distrés respiratorio del adulto, edema pulmonar, gran cantidad de infiltrados inflamatorios mononucleares predominantemente por linfocitos y células gigantes multinucleadas, y tienen incluso los neumonocitos son atípicos, caracterizados por estos núcleos grandes de citoplasma granular y nucleolos prominentes, que esto es bien característico del efecto citopático viral. Ahora uno puede pensar que la patología pulmonar es solamente daño alveolar difuso, pero en realidad uno debe pensar que también, como los receptores de angiotensina también están ubicados en las células endoteliales, hay en la anatomía patológica de individuos post-mortem extensa congestión capilar sin daño alveolar difuso y gran cantidad de microtrombos en los capilares alveolares. Esto es importante, este es un trabajo publicado por New England que habla de que no solamente hay trombosis, sino también que hay endotelitis y angiogénesis. Y esto es importante, este trabajo compara, digamos, hallazgos en anatomía patológica de distrés respiratorio de coronavirus versus distrés respiratorio de individuos H1N1. Y lo que es característico en este trabajo es que la cantidad de trombosis o de microtrombos es 9 veces más frecuente en los individuos con coronavirus que en aquellos con influenza H1N1. Esto es importante para entender después si potencialmente esta fisiopatología puede dar o no una secuela fibrótica. Cuando nosotros tenemos un paciente infectado por coronavirus con compromiso respiratorio, la sensación que tenemos es que realmente no sabemos qué tenemos enfrente o adelante. Entonces, nosotros en el Hospital María Ferrer hemos tenido individuos de 40 años sin factores de riesgo, con un empeoramiento tórpido y rápido, evolucionando un distrés respiratorio y requiriendo ventilación mecánica, y hemos tenido ancianas de 92 años con múltiples factores de riesgo infectadas por coronavirus sin absolutamente ningún tipo de daño pulmonar. Entonces, una de las personas que ha intentado y sobre la cual es casi tan famosa como Messi es el doctor Luciano Gattinoni. Ya fue citado al día de hoy en 218 publicaciones, un artículo reciente publicado este año, que nos habla de los distintos fenotipos a nivel respiratorio y eso evalúa su potencial tratamiento. Y nos habla de lo siguiente, que hay distintas formas de presentación. Puede haber una presentación sin disnea llamado hipoxemia silenciosa o también hipoxemia feliz versus pacientes que tienen una disnea franca. Pueden tener hipo, normo o hipercapnia. Pueden ser respondedores o no a la ventilación en el decúbito prono. ¿Y de qué depende esta manera de presentación? Depende de la gravedad de la infección, la respuesta del paciente, su reserva fisiológica y sus comorbilidades, de su respuesta ventilatoria frente a la hipoxemia, que no es un dato menor, y del tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad hasta la internación y eventual tratamiento. Gattinoni nos habla de dos fenotipos. Eso no significa que sean todos los pacientes así, sino es una idea o una herramienta adicional para poder individualizar el tratamiento. Nos habla de un tipo L o tipo low o bajo, que nos habla de una baja lactancia y alta compliance, una baja relación ventilación-perfusión, y la hipoxemia se explica por esta pérdida de regulación de la perfusión. Pueden tener bajo peso molecular y tiene alta reclutabilidad. Y esto es característico que los pacientes tengan en la tomografía computada vidrio esmerilado subpleural. Y después podemos tener un tipo H o tipo high o alto, que habla de la alta elastancia y baja compliance debido al edema, un alto shunt de derecha a izquierda, un alto peso pulmonar, que esto es parecido al distrés respiratorio típico grave, y una alta reclutabilidad por gran cantidad de tejido que no se encuentra aireado. Ahora bien, la infección viral produce este edema intersticial, subpleural y vidrio esmerilado en el tipo L y hay una vasoplejía que explica la hipoxemia severa. La hipoxemia produce un aumento del volumen minuto al aumentar el volumen tidal en un paciente probablemente con compliance normal y este aumento del volumen tidal disminuye la PO2. Aquí tenemos dos caminos. El paciente puede o bien empeorar y evolucionar al tipo H, produciendo las lesiones por coronavirus o incluso requiriendo ventilación mecánica, produciendo lesión por la ventilación mecánica por alto estrés,
o pueden permanecer estables y luego mejorar. Este es un trabajo recientemente publicado, obviamente de la serie china, quienes son los que tienen más experiencia y han pasado más tiempo, de individuos asintomáticos por neumonía por coronavirus internados en una institución en China. Eran 58 neumonías asintomáticas con un laboratorio normal y se realizó un estudio de imágenes. Y ese estudio de imágenes se encontraron que el 95% de los pacientes tenían opacidades en vidrio esmerilado, 44% eran periféricas y 65% eran multilobares. Esto es importante porque dijimos que era asintomático con laboratorio normal. Un tercio de los pacientes evolucionaron con linfopenia, disnea y PCR elevadas y 17% empeoraron a nivel imagenológico. Y los hallazgos que encontraron fueron los siguientes. Vidrio esmerilado puro, desde lesiones centrilobares y luego extendiéndose hacia otros lobulillos formando estas imágenes parchadas en vidrio esmerilado. Otro que se llama signo paralelo a la pleura, donde el virus se propaga a través del septo interlobulillar como eje largo de lesión paralelo a la pleura. Engrosamiento de los vasos sanguíneos por estimulación inflamatoria, como bien dijimos. Finas reticulaciones por invasión del intersticio interlobulillar. Signo del halo, donde la infiltración empieza en el centro del lobulillo y luego se irradia hacia el intersticio circundante. O directamente podemos encontrar broncograma aéreo, ya hablamos de que el coronavirus es unas partículas pequeñas de 60 nanómetros y puede extenderse por los poros alveolares invadiendo los bronquiolos y causando bronquiolitis y peribronquiolitis llegando hacia nivel distal. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es por qué la hipoxemia es silenciosa en los pacientes y por qué es tan desconcertante para los médicos. Hemos tenido pacientes que exhiben niveles que prácticamente son incompatibles con la vida sin disnea. Y esto nos pone a nosotros en una especie de telón negro, donde es difícil para nosotros enfrentar a un paciente sin que tenga síntomas, sobre todo con niveles casi incompatibles con la vida. Entonces, para eso tenemos que volver a la fisiopatología. Normalmente el centro respiratorio es extremadamente sensible a los cambios del dióxido de carbono. Pequeños incrementos en el dióxido de carbono producen incrementos rápidos en la ventilación, en el volumen minuto, e incluso un cambio de 10 milímetros de mercurio en la CO2 en ascenso produce una disnea en cuestión de minutos. En cambio, la hipoxemia estimula el cuerpo carotidio, esto manda señal al bulbo raquídeo del cuerpo carotidio, estimulando el frénico, el diafragma y aumentando el volumen minuto. Y todo eso devuelve a nivel eléctrico a través de la actividad medular, transmitiendo a corteza y dando la sensación de disnea. Ahora, normalmente la respuesta ventilatoria y la hipoxemia sigue una curva que es hiperbólica. El volumen minuto entre 60 y 90 milímetros de PO2 no cambia demasiado. En cambio, cuando la caída es por debajo de 70 milímetros de mercurio, es exponencial el cambio en la ventilación minuto en ascenso. Ahora, en estos pacientes por coronavirus tienen la característica de ser de mayor edad y los individuos de mayor edad y diabéticos, por ejemplo, tienen 50% menos de respuesta respiratoria frente a la hipoxemia y 2 veces menos percepción de sensaciones. Por otro lado, hay variaciones de la saturación, y eso tiene que ver con la saturación por pulsioximetría, donde, por ejemplo, una saturación por menos de 80% tiene una variabilidad en el saturómetro de más del 10%, o la fiebre, por ejemplo, tener temperatura de 37 grados en un paciente con 60 milímetros de mercurio de P2 nos da una saturación de 91, pero con 40 grados nos da una saturación de 85. Y esto es muy interesante, que hay receptores de enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, en la mucosa nasal que nos da anosmia, pero también hay receptores en los cuerpos carotidios, que justamente son los quimioreceptores relacionados con la hipoxemia y que da la actividad medular hacia la disnea. Esto podría ser una teoría por el cual puede ser que los pacientes no experimenten disnea, pero son teorías. Ahora, este es un trabajo que yo les traigo, que fue una extracción de gases arteriales y contenido de oxígeno en pacientes que escalaron el monte Everest. Como verán en el primer recuadro en rojo, habla de la PO2 de 4 individuos y el promedio es 24 milímetros de mercurio y el promedio de saturación es 54. La persona que ven ahí es Kilian Jornet, es un español que escaló el Everest sin oxígeno 2 veces separado por 6 días, ¿sí? Y los pacientes exhibidos en esto no tenían sensación de disnea. Simplemente esto lo traigo a colación por las herramientas que nosotros tenemos como médicos a través de signos y síntomas. Esto no quiere decir que un edema de pulmón de la altura sea lo mismo que una infección pulmonar por coronavirus. No, para nada.
Simplemente estoy intentando comentarles las sensaciones o los signos y síntomas, por qué nos cuesta tanto reconocer este tipo de pacientes. Por otro lado, yo les comentaba que en Wuhan habían hecho tomografía en individuos asintomáticos con neumonía. Pero me parece que es mucho más difícil pensar que individuos graves que requieren ventilación mecánica, que se encuentran distresados con este tipo de daño, no tengan ningún tipo de secuela. Uno puede pensar que estas opacidades pueden revertir por completo o no, pero casos severos, como esto publicado recientemente en Lancet, sobre lesiones severas con neumotórax, neumomediastino y enfisema subcutáneo generalizado, no tenga ningún grado de secuela. Esto nos obliga a pensar en los distintos espectros de presentación clínica y por lo tanto que vamos a tener que estar atentos nosotros como neumonólogos y en particular como intersticiólogos a que va a haber distintas formas de presentación a lo largo del tiempo. Entonces, hablamos de que hay distintos tipos. Un tipo L, que podíamos hablar que era leve y que podía eventualmente evolucionar a un tipo H o un tipo alto. Y este es el trabajo que le va a tocar a mi querido colega Juan Engelmayer, a ver si nos puede ayudar un poquitito a desasnar cómo seguir con estos pacientes y qué evolución podrían llegar a tener. Muchas gracias, Martín. Bueno, esperamos excelente tu disertación. Muchísimas gracias. Claro y didáctico. Y ya respondiste algunas de las preguntas que habían sido hechas. Bueno, muchas gracias, Betty. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Betty, por la invitación y por tu intermedio a la doctora Luning por el espacio de la Comisión Directiva de la MR. Y muchas gracias, Muriel, por la dedicación y el soporte que nos diste a lo largo de la organización de este webinar. Entonces, bueno, Martín me da el pie para hablar entonces de cuál ha sido el impacto de la infección por coronavirus en nuestros pacientes con enfermedad intersticial, si es que la hubo, y cuáles son las posibles secuelas a futuro en aquellos pacientes que sin tener ninguna enfermedad pulmonar previa se han visto en una situación crítica por la infección por este virus. Entonces, bueno, se ha publicado muchísimo, la verdad que la acumulación de papers, como lo mostraron tanto Betty como Martín en este último tiempo, es abrumadora, pero la realidad es que la evidencia de calidad, sobre todo en lo referente a este tema, y ni que hablar a la parte terapéutica, pero también al impacto sobre nuestros pacientes, es anecdótica, con lo cual mucho de lo que voy a mostrar es lo poco que he publicado en este sentido y experiencia y opinión personal sobre todo. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la infección por coronavirus en nuestros pacientes con fibrosis pulmonar preexistente, en nuestros enfermos con enfermedad intersticial? ¿Cuál es la experiencia nuestra en Argentina y cuál es la experiencia que nos viene de afuera, que nos llega de otros países, tanto en Latinoamérica como en el mundo? Bueno, muy poquito, no hay prácticamente nada más que algunas publicaciones, como dije, anecdóticas de case reports, y no hace falta aclarar que nuestros pacientes están en una situación de mayor riesgo, los pacientes con fibrosis pulmonar. Esto lo mostró muy bien Betty. Los pacientes con fibrosis pulmonar tienen factor de riesgo, en general son personas añosas, sobre todo los pacientes con fibrosis pulmonar idiopáticas y otras fibrosantes. En la fibrosis pulmonar idiopática sabemos que predomina en el sexo masculino, que también ha sido más afectada por el coronavirus. Suelen tener comorbilidades como obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. Muchas fibrosantes reciben tratamiento inmunosupresor que en teoría los pone en una situación de riesgo. Y además, la propia fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria crónica que lo pondría con mayor posibilidad, además de tener también un trigger, ¿no? O un desencadenante de una exacerbación aguda de la fibrosis por una infección viral. Sabemos que las infecciones virales son desencadenantes de posibles exacerbaciones. Pero bueno, ¿cómo les está yendo hasta ahora a nuestros pacientes con fibrosis? Acá en Argentina, y por lo que nos cuentan nuestros colegas de Latinoamérica, les está yendo bastante bien. La verdad que se han visto afectados poco y nada por el coronavirus los pacientes con fibrosis pulmonar. Pero la verdad que era todo
proveniente de publicaciones de muy poquitos casos, hasta que aparece ahora, en estos últimos días, la primera casuística un poco más grande, que obviamente es de China. Y esta es la primera casuística retrospectiva, un poquito más grande, comparativa. Lo que hicieron esto es un solo centro de Wuhan, que analizó retrospectivamente más de 3.000 pacientes altas de internaciones por COVID. Y si se fijan, de los 3.000, 28 EPID, 28 enfermedades intersticiales, lo que daría una prevalencia, con todos los sesgos que esto tiene, por supuesto, de menos de 1%, 0,88% de todas las altas eran pacientes con enfermedad intersticial. Cuando los machean con otros 130 sacados de estos 3.000, macheándolos por edad, género, comorbilidades, etc., ellos hacen una serie de interpretaciones. Si se fijan, hubo un poco más, la tasa de fiebre fue un poco mayor en los pacientes con EPID, 81% contra 72% de los que no. Hubo un poco más, una tasa un poco mayor de algunos síntomas como tos, con expectoración purulenta, disnea y fatiga. Era leve pero significativamente mayor cuando lo comparaban con los machados. Entonces, los autores se preguntan e interpretan, ¿será que son menos vulnerables los pacientes con fibrosis pulmonar a la infección con coronavirus? ¿Por qué es tan baja la tasa de afectación de nuestros pacientes? Por suerte no, pero impresionaría ser más baja. Entonces, tenemos algunas hipótesis que plantean los propios autores y otras que venimos discutiendo con colegas intersticiólogos en todos estos meses. A ver, ¿será porque las EPID son enfermedades de baja prevalencia? Bueno, son de baja prevalencia, pero no tan baja como para representar menos del 1% de todas las altas por COVID. Martín lo explicó muy bien en su muy linda charla. Este es un tema difícil y complejo y Martín lo explicó con gran claridad. El virus ingresa a las células a través de los receptores AC2, de la angiotensina, y sabemos, por la fisiopatología de la fibrosis pulmonar, esto ocurre también con algunas otras enfermedades como la hipertensión pulmonar, por ejemplo, hay menor expresión en las células del endotelio alveolar de este receptor. ¿Será que por eso, al tener menos este receptor, el virus ingresa menos a las células de nuestros pacientes? Además, las vías de la angiotensina tienen menor actividad per se en los pacientes con EPID. Es una teoría, es una hipótesis, por supuesto, no hay nada seguro. ¿Habrá un efecto protector de los antifibróticos a través del efecto antiproliferativo e inmunomodulador que tienen estos fármacos? Bueno, al respecto, ya sabemos desde hace un tiempo, y hay una muy linda publicación reciente en donde se muestra que, por ejemplo, la pirfenidona y el nintedanib tienen efectos inhibitorios sobre la actividad de la interleuquina 1 y la interleuquina 6, y además, puntualmente para la pirfenidona, está descrito en modelos experimentales un efecto inhibitorio sobre la injuria pulmonar aguda. Pero además hay otros antifibróticos, antiproliferativos e inmunomoduladores que tienen efecto también además antiviral, además de antiinflamatorio. Es otra teoría. Pero se me ocurren también algunas otras posibles interpretaciones. ¿Será que nuestros pacientes se están cuidando, nos están haciendo caso, se están quedando en su casa, están usando máscaras y eso los está protegiendo más que al resto? ¿Esto estará contribuyendo? ¿O será que estamos engañados y estamos sacando conclusiones prematuras y todavía en realidad no sabemos si realmente están más protegidos, sino que tenemos que esperar que, entre comillas, la pandemia termine para poder recién ahí evaluar el real impacto? Bueno, realmente no tengo la respuesta, pero si volvemos rápidamente, para terminar con nuestra cohorte de Wuhan, de los 28 casos sobre 3.000 que les conté, la edad promedio era 68 años, que era algo mayor que la edad media general de los 3.000, que era 55. Esto también está en línea con lo que sabemos de nuestros pacientes que tienen mayor edad, promedio, por supuesto. Y de los 28, 82% eran hombres y 67% fueron casos severos o críticos. Y esto es algo de alguna manera esperable. La evolución de estos pacientes con enfermedad intersticial fue algo peor o algo más pobre que la de la media del resto de los pacientes. Entonces, un primer mensaje que dejo acá es que la prevalencia de la infección por COVID en nuestros pacientes con enfermedad intersticial sería, y subrayo sería, más baja, o sería baja.
Esto es así en Argentina y aparentemente también lo es en América Latina y en otros países del mundo, pero la prevalencia real es desconocida, los motivos no son claros y estamos esperando que se va a publicar muy pronto una casuística un poco más grande del profesor Gisli Jenkins del Reino Unido, con una casuística bastante más grande, de alrededor de 400 pacientes de la Unión Europea y del Reino Unido. Así que ahí por ahí vamos a tener un poco más de luz sobre este tema. Pero bueno, hay que esperar un poquito, hay que ser cautos y esperar un poquito las futuras publicaciones. Y el otro tema del cual les queríamos hablar hoy es justamente el tema que Martín lo dejó muy bien planteado. Aquellos pacientes que no tenían enfermedad pulmonar previa, que tienen enfermedad por coronavirus, que tienen neumonía por coronavirus o distrés respiratorio por coronavirus, y que sabemos que están en un riesgo aumentado de desarrollar secuelas pulmonares. Las llamamos fibrosis, pero son secuelas pulmonares, son secuelas fibróticas en el pulmón. Como bien dijo Martín, este esquema ya se ha vuelto clásico en estos meses porque muchos de los que nos toca hablar de este tema lo mostramos, probablemente a las 3 fases principales, que son las fases de replicación viral inicial, la fase 2, en donde ya hay compromiso pulmonar con una tercera fase de hiperinflamación y la tormenta de citoquinas, haya que agregar una fase trombótica, que sabemos, como bien lo contó Martín, que hay una alta prevalencia de enfermedad trombótica y tromboembólica, aún en pacientes que están con anticoagulación o con profilaxis antitrombótica, y esta fase que me toca hablar ahora en los próximos slides de un posible compromiso fibrosante secuelar y eventualmente progresivo. Ahora, charlando con algunos amigos terapistas, me dicen, che, pero nosotros de toda la vida sabemos, y nosotros los neumólogos también lo sabemos, no se necesita ser terapista, pero los terapistas por ahí lo saben particularmente. Sabemos muy bien que los pacientes con neumonías virales, en particular, pero muchos pacientes con distrés respiratorio y que reciben ventilación mecánica pueden quedar con secuelas pulmonares. Y esto siempre fue así. Entonces, ¿será distinto en el caso del coronavirus? ¿Nos tendremos que preocupar más de lo que nos veníamos preocupando antes, más allá de que ahora hay una pandemia y hay muchos pacientes todos juntos, ¿no? Pero parece que sí hay motivos para que nos preocupemos. Ha habido también varias publicaciones en este sentido en los últimos meses sobre la necesidad de estar atento y de ocuparnos de este tema. Y fundamentalmente las razones por las cuales nos deberíamos preocupar, o por lo menos nos deberíamos ocupar y estar atentos, razones por las cuales la infección severa por coronavirus en el pulmón podría llegar a asociarse a un desarrollo de fibrosis pulmonar progresiva. Y bueno, es lo que veníamos hablando. El COVID y el FPI, poniendo al FPI como enfermedad prototípica de todas las fibrosis, comparten factor de riesgo. El género, la edad y algunas comorbilidades como hipertensión y diabetes, por ejemplo. 50% de las altas, lo vamos a ver ahora, pero de las altas de los sobrevivientes de COVID severo tienen disminución de la DLCO y también del FBC. Muchos han requerido ventilación mecánica, los que tuvieron enfermedad severa, lo cual también es un factor de riesgo para el desarrollo de fibrosis. Y como vimos hace un rato, la FPI no solo puede exacerbarse ante triggers virales, sino que además sabemos que la enfermedad intersticial puede aparecer de nuevo ante o post infecciones virales que desencadenan mecanismos fibrosantes o fibrogénicos en el pulmón. Es un factor de riesgo reconocido para FPI y para otras fibrosantes, las infecciones virales previas. Entonces, la fibrosis pulmonar post-COVID podría ser rara, veremos, pero una rara y una seria complicación como sería esta de una enfermedad común nos obliga a estar alertas. Por suerte, en Argentina no estamos teniendo una avalancha de pacientes críticos con COVID, pero hay un número creciente y en otras partes del mundo sí ha habido una avalancha que ha desbordado en gran medida el sistema de salud. Entonces les voy a mostrar algunos casos rápidos de esto. Todos estos casos se los agradezco a mi amiga y colega, la doctora Leticia Caguano, en Brasil. Tienen un problema enorme con esto, con infección por COVID, y Leticia tiene varios casos que gentilmente me ha compartido y me ha autorizado a que yo se los muestre a ustedes. Fíjense, este es un hombre de 53 años previamente sano, que no tenía nada en los pulmones, que esto quede bien claro, hipertenso, y esta es
una tomografía en la primera semana de la enfermedad con algo de virus esmerilado, retículo y áreas de consolidación. Pero fíjense, 40 días después, luego de haber estado una semana en ventilación no invasiva por falta de respiradores, en la zona de la Amazonia, en Brasil, no tenían respiradores, lo tuvieron una semana en ventilación no invasiva con 10 de PIP y luego estuvo algunos días en asistencia respiratoria mecánica. ¿Cómo queda? Con estas, acá sí, ya con bronquiectasias por tracción y mucho más retículo, enfermedad que impresionaría ser incipientemente fibrosante. Claro, nos preguntamos acá, cualquier terapista también te lo diría, ¿esto es fibrosis por COVID o está relacionado con la ventilación mecánica y con el barotrauma? Sobre todo en este paciente que tuvo altas cifras de PIP durante varios días. Bueno, es un interrogante muy bueno para el cual no tenemos respuesta. Este es otro paciente, 58 años, diabético, requirió intubación orotraqueal y estuvo en asistencia respiratoria mecánica el 26 de mayo y esta es la tomografía del 29 de junio, donde también vemos bronquiectasias por tracción, extenso retículo, algunas áreas de consolidación. Pero lo que nos podemos preguntar es, bueno, pero hay áreas de alguna para impresionaría ser también todavía de virus esmerilado y neumonía organizada. ¿Cuánto espacio hay para la mejora? ¿Podrá mejorar estos pacientes algo al menos? Y bueno, siempre hay margen para el optimismo. Este es otro caso de la doctora Leticia. Fíjense, un paciente con una tomografía durante su internación en terapia intensiva en abril y como en junio hay una importante mejoría luego también del tratamiento corticoideo. Creemos que hay un potencial rol para el corticoide, para los corticoides, para los esteroides, para la mejoría de estos pacientes. Lo mismo acá, otro paciente, marzo, abril y mayo. Fíjense cómo fue limpiando y fue mejorando las áreas de compromiso intersticial, sobre todo si se fijan acá, en la língula, que aparenta haber algo de incipientes bronquiectasias por tracción, cómo lo fue mejorando. Entonces, podríamos ver y podríamos decir, bueno, no todos son malas noticias, hay que tener paciencia a veces. ¿Qué hemos aprendido de la infección por otro coronavirus? Como ustedes saben que fue la infección por SARS en el año 2002. Hay varias publicaciones, si bien no hubo una cantidad enorme de pacientes, pero hay algunas publicaciones con documentación radiológica del seguimiento. Sabemos que el virus esmerilado, por supuesto, pero también el retículo y hasta las bronquiectasias por tracción pueden revertir cuando no son importantes y extensas. Tendremos que seguir muy de cerca a estos pacientes, tendremos que rehabilitarlos y tendremos que darle el reaseguro necesario para que estén tranquilos de que pueden mejorar. La verdad que si bien hubo secuelas fibróticas en el SARS, la tasa de fibrosis progresiva, que serían las más preocupantes de todo, fue baja y es desconocido, no sabemos realmente cuál puede ser el efecto de los antifibróticos para prevenir la progresión de las fibrosis eventuales en estos pacientes. Los corticoides, como dijimos, podrían tener un rol inicial para revertir el componente inflamatorio, pero las lesiones persistentes y progresivas tendrían menos lugar para el tratamiento corticoideo y ahí es donde eventualmente los antifibróticos podrían tener un rol. Y si nos preguntamos si hay ensayos clínicos, sí, ya hay ensayos clínicos. El profesor Bruno Crestani de París ya creó este ensayo clínico que estaba empezando a reclutar ahora en estas semanas, en donde aquellos pacientes con fibrosis persistente a los 3 meses de la ingreso con la infección inicial, con más de 10% de extensión de fibrosis y menos del 70% de la DLCO, se los randomiza a tratamiento convencional o nintedanib a 1 año. Habrá que esperar 1 año o más de 1 año o 18 meses para tener algún resultado de esto. Y la doctora María Molina en Barcelona comentó recientemente que tiene también otro estudio por iniciar con pirfenidona para una población de pacientes muy similar. Pero bueno, la verdad es que casi no tenemos datos de seguimiento de función pulmonar post-alta de nuestros pacientes, en Argentina ni hablar. La mayoría de los laboratorios pulmonares están cerrados, tanto en el sector público como en el privado, con lo cual estos pacientes no están teniendo masivamente función pulmonar, y esto es un problema en otras partes del mundo también. Se publicó recientemente, el mes pasado, esta primer casuística con función pulmonar post-COVID severo. Fíjense también de Wuhan, los chinos se están haciendo punta porque fueron los primeros que se vieron impactados por la pandemia. 110 altas COVID, 24 leves, 67 neumonías
19 casos críticos o neumonías severas con distrés respiratorio. Si se fijan, la mediana 20, 30 y 34 días post inicio de los síntomas. Para los casos críticos un poco más, por supuesto, y para los casos leves un poco menos. Es muy poco tiempo, la verdad que evaluar a los pacientes con cualquiera de nosotros los neumonólogos sabemos que luego de un alta de un paciente con neumonía, ni que hablar si estuvo crítico, hacer una función pulmonar tan precozmente, hay que tomar con pinzas ese primer resultado, porque puede cambiar, pero lo que se encuentra es que estos pacientes tienen una DLCO, si se fijan, en alrededor del 78%, pero cuando se estratifica por subgrupos se ve que en los pacientes severos es del 64%, mientras que en los leves 84% de DLCO, y la TLC está en el 86% como grupo, pero aquellos pacientes severos en un 79%, con lo cual hay un deterioro de la función pulmonar al mes en esta cohorte de pacientes externados. Este es otro artículo que también se publicó, se publicó esta semana o la semana pasada. 57 altas COVID, otro chino, 40 no severas y 17 severas, y la función pulmonar igual, fue hecho de 30 días posalta, y se encuentra también un deterioro en más de la mitad de los pacientes tenían la DLCO menor al 80% del predicho. Hay que, como dije, interpretar con mucha precaución estos resultados. Estos pacientes muchas veces, sobre todo los más críticos, tienen polineuropatía del paciente crítico, muchas veces han estado con sedación prolongada, asociada a la ventilación respiratoria invasiva, muchos tienen debilidad muscular, así que esta es una función pulmonar precoz, pero esos son los datos que tenemos para mostrar por ahora. Entonces, bueno, para ya ir terminando, ¿cómo hacemos el seguimiento nosotros, los neumonólogos, de las altas COVID, sobre todo de las neumonías COVID, ¿no? Sería la pregunta, que probablemente sería la subpoblación que más hay que seguir. Bueno, les muestro esta encuesta por Twitter que hizo el doctor Ryan Boente, porque esto muestra un poco, esto es de hace poquitos días, del 22 de junio. Toda la comunidad científica internacional se está preguntando esto, cómo seguir a estos pacientes. Acá fíjense, fue bastante parejo, ganó la función pulmonar, repetir tomografía 30%, trial de esteroides. La pregunta de él era un poco qué hacer con las secuelas, con las secuelas post-COVID. La realidad es que muchos de nosotros contestaríamos, bueno, una combinación de esto, ¿por qué quedarnos con uno solo, no? Y el otro es decir, bueno, ¿a quiénes hay que monitorear, a quiénes hay que seguir? ¿Solo a los severos, a las altas, solo a las altas de terapia, o a todas las neumonías, incluyendo las neumonías también leves a moderadas por COVID? Y lo que decíamos, con función pulmonar, con radiología, con tomografía. Bueno, la mayoría de los hospitales está protocolizando esto en este momento. En el Hospital de Clínicas nosotros también lo tenemos ahora protocolizado. En líneas generales, uno podría plantearse a los 30 a 45 días posalta, hacer una consulta, examen físico, saturación, radiografía de tórax eventualmente. Uno podría plantear hacer una tomografía en la primer consulta posalta, en aquellos casos que el paciente tenga una radiografía de tórax de egreso muy patológica y que no tenga tomografía previa, para tener una tomografía basal también. Si esta consulta más la evaluación radiológica fuera normal, uno podría eventualmente plantearse finalizar el seguimiento ahí, y si encontrara anormalidades, haríamos seguimiento con función pulmonar, espirometría, DLCO, presiones bucales eventualmente, y control tomográfico. Todo esto es a discutir. Nadie lo tiene protocolizado todavía de manera universal, y lo que sí está claro es que a estos pacientes hay que seguirlos, y debemos acompañarlos con un soporte psicológico, que también es un aspecto fundamental del seguimiento. Entonces, para ya ir terminando y resumiendo un poquito, la prevalencia de COVID en nuestros pacientes con el PIT preexistente sería baja. Los motivos no están claros, pero hay que ser cautos y esperar las futuras publicaciones para evaluar el real impacto en nuestros pacientes. Los pacientes sin enfermedad intersticial previa pueden desarrollar fibrosis, como vimos, secuelar luego de la infección por COVID. Muchas de estas lesiones podrían mejorar con el tiempo y con el tratamiento eventual de esteroides. Las lesiones residuales en su mayoría aparentemente serían no progresivas, por lo menos
Eso es lo que extrapolamos de la experiencia con otros coronavirus, como el SARS y el MERS. Pero hay un porcentaje que podría ser progresiva y ahí tendremos que evaluar el rol potencial de los antifibróticos. Ya tenemos estudios randomizados controlados en curso para ver en estos enfermos. Y debemos estar atentos y protocolizar en cada hospital el seguimiento de aquellos pacientes que estuvieron internados por neumonía por COVID. Nos está costando mucho, especialmente a los argentinos, a los latinos en general, que somos afectivos, estar tan distanciados. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo podremos volver a abrazarnos? Quizás eso queda un poco lejos todavía, ¿no? Pero bueno, por ahí no nos podremos volver a abrazar rápido. Pero ¿cuándo podremos volver a juntarnos? Esa es mi pregunta. Y estar un poco más juntos, aunque sea quizás con barbijo. Pero estaremos juntos con barbijo, pero es algo que realmente extrañamos y sé que toda la comunidad neumonológica y de la medicina respiratoria e intersticial lo extraña. Así que estamos en eso. Y para finalizar, y para abrir la discusión ahora con mis colegas y amigos y con todos ustedes, queremos dejar planteados algunos temitas vinculados a cómo tendremos y ya tenemos desde hace varios meses la necesidad de reorganizarlos en esta era tan dramática del COVID. Dejamos planteados estos desafíos, sobre todo sobre cómo reorganizar las visitas, la función pulmonar, algo tan importante para el neumonólogo. Y bueno, y aspectos que tienen que ver con el tratamiento y el manejo y el diagnóstico de nuestros pacientes. Así que bueno, voy a abrir la discusión, vamos a abrir las cámaras y acá está. Y bueno, y dejo abierto a la discusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Excelente presentación. Muchas gracias. La verdad que se extrañan los encuentros científicos presenciales, pero bueno, esto vino a suplirlos bastante bien. Tengo algunas preguntas que quizás podríamos hacer antes de la discusión, porque están las dos disertaciones más cerquitas, digamos, de esto que podríamos discutir. Una pregunta ya ha sido contestada durante la disertación de Martín, que es sobre la hipoxia silenciosa, la fisiopatología. Lo has explicado muy bien. Así que esa está. Después hay una pregunta, creería que, bueno, pacientes con específico así no tenemos, pero quizás alguno de ustedes haya tenido quizás con algún otro tipo de tratamiento inmunosupresor, dice empeoramiento de la enfermedad intersticial en pacientes con COVID-19 que están en tratamiento con anti-TNF. Perdón. Supongo que puede ser también con algún. Sí, el empeoramiento de la EPID en el paciente con tratamiento inmunosupresor y que ha padecido COVID-19. Si ha empeorado la EPID. Nosotros tuvimos en el hospital ya algunos casos de gente con esclerosis sistémica e infección por coronavirus, en particular por estar inmunosuprimido. Lo que pasa es que lamentablemente no tenemos la posibilidad, por lo menos en el hospital, de hacer tomografía, por ejemplo. Entonces estamos utilizando las ecografías pulmonares como herramienta accesoria para poder evaluar a los pacientes. Una de las dificultades de la ecografía pulmonar es que no permite discernir cuando se produce una alteración intersticial si esto es producto del coronavirus o de la afectación per se por la enfermedad intersticial. Y la otra dificultad que hay es desde el punto de vista funcional, al no poder hacer las pruebas funcionales respiratorias también se ve una gran dificultad. Entonces nos basamos mucho en parámetros clínicos y gasométricos para evaluar progresión. Y como bien dijo Juan antes, digamos, muchas cosas tienen que ver con que necesitamos un poco de tiempo de espera. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en el hospital es a los pacientes que están cursando una neumonía por coronavirus,
los estamos citando al control a los 15 días, no un poquito como la dicen las guías en Europa o en Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver con, por ahí, una situación de vulnerabilidad más social que tenemos nosotros y mantenerlos más en contacto y con un control mucho más estrecho que lo que dicen las guías, como experiencia, digamos. Sí. Quizás, perdón, Juan. No, que hasta ahora, en la experiencia personal mía, no hemos tenido pacientes que con enfermedad intersticial previa, inmunosuprimidos, con infección por coronavirus. Lo que sí está reportado es que los pacientes inmunocomprometidos, tanto los trasplantados como los pacientes con enfermedades oncohematológicas, como los pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores con biológicos, son una subpoblación que, si bien uno a priori, por sentido común, intuitivamente creen que están en mayor riesgo, no se han visto particularmente afectados, y estos son datos ya de la época del SARS y del MERS. Ahora, si el colega o la colega pregunta si eventualmente esta infección viral por este virus tan desagradable puede ser gatillo de un empeoramiento de la enfermedad intersticial, totalmente sí, totalmente sí. No lo estamos viendo, no sé, Martín, bueno, ustedes tuvieron una paciente con esclerodermia, me contaste. Ya tuvimos 3. Uno no tenía coronavirus y 2 sí. El tema es que hoy por hoy también el rendimiento diagnóstico de las pruebas para coronavirus es extremadamente poco sensible. Entonces estamos hablando de que por ahí una PCR para que sea positivo al día 3 tiene el 80% de sensibilidad, al día 3 de inicio de síntomas, al día 5, 60% de sensibilidad, y pasados los 7 días está por debajo del 50%. Incluso, entonces es muy difícil decir que alguien con una enfermedad intersticial que progresa en este contexto pandémico no es coronavirus. El tema es que tampoco tenemos ninguno tiene los medios para decirlo. Entonces también se torna un desafío. Alguien que progresa en su enfermedad intersticial, de golpe, en contexto de inmunosupresión, con una enfermedad fibrótica de base, es difícil poder excluir. Sí. Lo que decía también, que quizás convenga mencionar en este momento, que en ninguna normativa se ha tomado la decisión a este grupo de pacientes de modificar dosis o suprimir el tratamiento inmunosupresor. Los pacientes continúan con su tratamiento y con los rigurosos controles. Sí. Después hay 3 preguntas muy similares que giran alrededor de los corticoides, pero antes de hacerla a la pregunta, que voy a tratar de resumir en una las 3, quería darle lugar a Susana Luni, que sé que está presente, para abrirte el micrófono, si querés hacer una opinión, una pregunta. Nosotros aprovechamos para agradecerte. Muchísimas gracias, por supuesto que la agradecida soy yo. Muchas gracias a los 3, muchas gracias a la sección, a partir de ustedes, una sección tan activa y que, bueno, en lo personal les agradezco profundamente, porque en lo que llevamos de este tiempo son los 10, porque han hecho recomendaciones, han estado absolutamente activos y con mucha información en la página web, así que bueno, les agradezco mucho a todos, en especial vos, Betty, como coordinadora. Agradezco como siempre a Muriel, que hace posible este espacio, y a los chicos de la Mediateca. Juanita, me adelantaste porque quería hacer un comentario en relación a esto, me adelantaste porque lo dijiste vos, en esto de si no será que menos pacientes con EPIC tienen que ver con que se exponen menos y se cuidan más, y en el mundo, digamos, naturalmente se quedaron en sus casas para protegerse de una virosis, cuando a lo mejor la población general ni lo tenía en cuenta, ¿no? Esa va a ser siempre una duda. Pero quería compartir con ustedes y conocer sus opiniones, porque hace una semana participamos
de una reunión con otras sociedades nacionales, estuvieron presentes más de 10, la Sociedad Argentina de Cardiología, Endocrino, Diabetología, Pediatría, Hematología, Onco, no me querría, pero bueno, muchas sociedades convocadas por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, por una preocupación que, claro, al correr de la pandemia y después de 100 días, es lo de la vuelta segura a los consultorios, ¿no? O sea, la Sociedad de Pediatría y de Cardiología están particularmente preocupadas por una reducción del, lo que ellos dicen, el 50% de las consultas, ¿no? De las consultas en general. Yo lo que creo, obviamente, uno va pasando por distintos momentos en esta pandemia, quédate en casa furioso, digamos, del principio, hoy está siendo cada vez menos posible en relación a las consultas médicas. Particularmente de esa reunión que les cuento va a salir un documento en que por supuesto vamos a adherir en relación a mensajes breves a la población en relación a la vuelta a los consultorios en caso de que sea necesario, en relación a las emergencias, al cambio de sintomatología y siempre en coherencia con los comunicados del Ministerio de Salud de la Nación, pues no sería irresponsable de decir a la gente que fuera a sus controles cuando los comunicados oficiales son diferentes. Pero en el caso particular de las enfermedades respiratorias, uno tiene la sensación que estas medidas de aislamiento también protegen de enfermedades agudas que pueden, digamos, desfavorecer, o pensando en las enfermedades intersticiales, pensando en las exacerbaciones de EPOC. Entonces, bueno, quiero saber si ustedes les preocupa la reducción de las consultas por enfermedades pulmonares intersticiales o de alguna manera estas recomendaciones iniciales de sostener la medicación, no dejar de consultar ante cambios de síntomas, bueno, sigue vigente o hay que actualizarla. Perdón lo largo. No, va bien. ¿Alguno de los... Martín, ¿querés algo? Sí, arranco yo y después seguimos. Digamos, nosotros en el hospital, o sea, atendemos en la consulta de enfermedades intersticiales, son 3.000 pacientes promedio por año. Eso es un volumen muy importante. Entonces hemos reemplazado todo por videollamada, digamos, más que llamada, por videollamada. Creo que esto es importante porque los pacientes sienten más contención cuando tienen un encuentro, aunque sea virtual, visual, que solamente telefónico. Hay otro tipo de lenguaje asociado. Eso, número uno. Número dos es que estamos utilizando, por lo menos en el hospital, trabajamos en equipo interdisciplinario, entonces los pacientes, aparte de nuestra consulta, tienen la gente de rehabilitación, entonces hacemos telerehabilitación, ya hemos subido a la página de la MR videos y links y tutoriales, los mandamos a los pacientes vía WhatsApp o directamente por linkeados por YouTube para que los puedan hacer. La Asociación de Pacientes también participó mucho de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y lo otro que estamos haciendo es todos los que eran grupos de psicología presenciales pasaron a virtuales. O sea, esto ha cambiado drásticamente, digamos, el nivel de atención. Pero quiero recalcar el tema de la videollamada en particular porque es completamente diferente el tipo de contención que uno siente cuando, aunque sea lo ve virtualmente, que telefónicamente. Como es como más antiguo la parte telefónica nada más. Y otra cosa que también me parece súper importante para comentar es, normalmente, digamos, el paciente que queda aislado en domicilio, los pacientes intersticiales que quedan aislados en domicilio, ya están bien educados, se protegen mucho de por sí, y esto los ha hecho más proteger aún más, pero también han tenido muchas restricciones en su actividad física. Entonces, esto me parece muy importante a la hora de cuando nosotros hacemos la recomendación como neumonólogo general, ya tanto como intersticio como otras patologías respiratorias crónicas, es importante que los pacientes no decaiga su calidad de vida relacionada con su salud, porque esto los ha deteriorado bruscamente. Vamos a tener otro tipo de encuentro nosotros, creo, cuando esto termine, vamos a tener otro tipo de impacto. No sé, Juan, ¿qué te parece? Sí, yo la verdad que estoy muy preocupado. Estoy sumamente preocupado. Creo que algunos hospitales como ustedes, Martín, que por ahí lo están
han sido muy rápidos de reacción y han podido adaptar lo mejor posible. Nosotros en el Clínicas también, yo esto lo charlo siempre con mi amiga y colega Silvana, la doctora Silvana Acuña, que es una de las colegas del consultorio de intersticio, y Silvana comparte la preocupación. Yo estoy muy preocupado, creo que por más que hacemos lo imposible con la videollamada, con la llamada, para que tenemos pacientes que no tienen WhatsApp, ni manejan Skype, ni Zoom, ni nada, hacemos llamada, o si no videollamada, dejamos todas las recetas, intentamos que no le falte medicación, intentamos estar al lado del paciente para el control de los laboratorios, de los inmunosupresores, de los antifibróticos. Hay pacientes que tienen que venir a verte, hay pacientes que te tienen que venir a la videollamada. La videollamada es una herramienta fabulosa, me encanta y por suerte la tenemos, pues no sé qué haríamos sin la videollamada. Ahora, muchas veces hay pacientes que hay que verlos y nosotros los estamos viendo como podemos, la demanda espontánea, en un lugar que no es nuestro lugar, sin con severas restricciones, sí. Con severísimas restricciones. Entonces, yo tengo miedo, y la verdad hay que hacer un mea culpa, tengo miedo, y esta pregunta la voy a poder responder cuando termine la pandemia, uno va a poder hacer una evaluación más global. Tengo miedo que se nos escapen cosas, entonces, y tengo miedo que los pacientes se sientan desamparados. Soy yo, Betty, vos sos una de las referentes en Argentina de los temas de bioética en el mundo de la medicina respiratoria, y yo también te quiero pedir tu opinión al respecto, ¿no? Y también algún mensaje, porque también sé que hay pacientes que están conectados escuchándonos. Sí, bueno, comentando primero lo de la verdad que es cierto que la preocupación es grande. A ver, yo creo que el Ferrer es un ambiente un poco privilegiado, es un hospital monotemático, es un consultorio de enfermedades intersticiales que está muy bien organizado, al igual que el Clínicas también, y pienso que hay otras unidades de intersticio a lo largo y ancho del país, pero sobre todo, bueno, que están más concentradas en la capital. Pero la preocupación está también, y por ahí entiendo lo que comentaba Susana, en el consultorio aislado, en lo que decía mi gran mentor, el doctor Martelli, en la soledad neumonológica del consultorio o privado o el que está dentro de un grupo de consultorios donde nosotros realmente tenemos que extremar los cuidados al momento que el paciente realmente deba concurrir. Hay pacientes que deben concurrir al consultorio y hay otros pacientes que no, que hemos podido manejarlos, a Dios gracias, muy bien con la telemedicina. Lo que dice Martín de la videollamada es verdad, lo gestual es importante, el vernos y el poder vernos también cómo estamos físicamente. Creo, hablando un poco sobre lo que una enseñanza, por lo menos personal, y que yo quisiera transmitirles a ustedes como para no abandonar el miedo de decir están protegidos, están en una burbuja, todo va a andar bien, sino para extremar los cuidados porque el contagio es un riesgo. Nosotros todavía estamos en este periodo de incertidumbre. Yo comentaba esta mañana con ustedes que acá en Concepción no tuvimos casos, pero esa sensación de calma que precede a la tormenta aún no podemos abandonarla. Eso está. Entonces, realmente tendemos a cuidar mucho y a proteger mucho a nuestros pacientes con enfermedades fibrosantes y a pedirles que en lo posible se queden en su casa. Y el haberlos hecho quedar en sus casas ha hecho que nuestro contacto con ellos sea mucho más fluido. Realmente yo los veía o cada 3 meses o en oportunidades algunos pacientes que venían espontáneamente por ahí cada mes, pero ahora el contacto es más frecuente. Y porque yo creo que más allá que nosotros tengamos protocolizado
evaluar el estado clínico y funcional de nuestros pacientes, con la visita presencial, con el examen físico, con la espirometría, con el test de marcha, con la difusión, que en este momento no podemos hacerlo, mucho más aquellos que estamos en consultorios, nada más, no en un centro neumonológico o en una unidad respiratoria. Yo creo que hemos privilegiado para evaluar el bienestar y cómo están nuestros pacientes, hemos privilegiado la palabra. Y hemos aprendido a escucharnos de manera diferente. Y una frase que yo he acuñado, creo que al inicio de la pandemia con mis pacientes, ha sido que no nos aferremos a la definición de estar aislados socialmente, que el aislamiento social es obligatorio y necesario, pero que es diferente al aislamiento emocional. El aislamiento emocional depende de cada uno y de la forma de buscar ayuda. Que sepamos buscar ayuda. Los pacientes, por lo menos lo que es la experiencia con el grupo pequeño de pacientes con enfermedades fibrosantes que yo tengo, y por ahí con los que podemos conocer de AFIPIA, que son los más cercanos, instarlos a que busquen ayuda y que se aferren a la palabra y a esta comunicación donde podamos vernos, porque muchos, por ahí si bien hacen la rehabilitación casera, pueden tener el fortalecimiento incluso a partir nuestro, de mostrarles con el ejemplo y regularles la dieta y contenerlos emocionalmente. Es decir, yo creo que estamos aprendiendo a que la mirada holística que siempre leemos y repetimos de tener con los pacientes con enfermedades fibrosantes se ha hecho más concreta durante esta pandemia. Así que el temor está, pero no creo que no estén las salidas. Creo que sí están las herramientas, solo que debemos pulirlas y usarlas mucho más, animarnos los pacientes y los médicos a usar estas herramientas mucho más. Excelente, Betty. Me parece sumamente interesante. Lo que quería preguntarle a Martín es... hay preguntas, ¿no? Ah, perdón. Hay preguntas, pero pregúntale. Pero pregúntale. No, el tema de ellos están muy activos con el tema de la rehabilitación con ejercicio para hacer en domicilio. Me parece que es algo y sé que Martín estuvo desarrollándolo con el grupo del Ferrer, de Kinesio y demás. Sí, digamos, una de las cosas que intentamos hacer es, digamos, los pacientes que ya venían en una continuidad o que estaban iniciando un programa de rehabilitación, lo que se intentó hacer es intentar mantenerlo. Digamos, una de las cosas que más se ve es la calidad de vida relacionada de la salud está directamente relacionada con el nivel de actividad física. Y el nivel de actividad física, si uno lo quiere medir de una manera sencilla, por ejemplo, es el número de pasos por día que uno puede dar. Entonces, uno al estar confinado, es extremadamente difícil llegar a un número de pasos por día que nos lleva a una actividad física, que nos lleva a una calidad de vida buena. Entonces, por eso es tan importante supervisar. Hay muchos de los trabajos que hacemos de telerehabilitación que son individualizados, no para todos es lo mismo. Y esto lleva mucho trabajo, por eso los pacientes tienen cada uno un programa determinado. Hay un grupo de cosas que son generales y hay algunas que son individualizadas. Y después, nosotros a lo largo de las consultas y de las videollamadas también sabemos estimular, por un lado, o dejar de estimular cuando ya no es necesario y están en fases avanzadas. Me ha tocado particularmente, ya hay varios pacientes que lamentablemente con fibrosis pulmonar idiopática han fallecido durante esta pandemia, digamos, y he tenido que, por ejemplo, hablar casi a diario varias veces por día con la familia para contención, y para lograr tener una muerte digna en el domicilio, porque eso es lo otro importante. En contexto de pandemia no pueden concurrir a un hospital porque no permiten la presencia y la visita física. Y eso también es un problema grande a nivel familia, ¿no? Es algo como antinatural. Entonces, hemos tenido que tocar todas las aristas.
o sea, desde estimular a alguien, conseguirle el oxígeno a alguien, hacer el seguimiento o que tenga una muerte digna, hemos tocado todo. Y me ha tocado en la pandemia esto, que ha sido difícil, y por suerte la gran mayoría de nuestros pacientes tiene algún tipo de contención familiar. A mí el que más me preocupa, como decía Juan, hay dos subgrupos. Uno es el que tiene más vulnerabilidad social o familiar y el otro son los pacientes que no tienen el diagnóstico todavía, que son los que habitualmente nosotros recibíamos de primera vez y rápidamente iniciábamos el proceso de diagnóstico, que hoy quizás no están viniendo tan asiduamente como normalmente lo hacían, entonces todavía no llegan o no tienen la posibilidad de tener un diagnóstico y eventualmente un tratamiento. Entonces son esos dos espectros los que más me preocupan hoy en este contexto, ¿no? Y a futuro, ¿no? Porque eso también es importante. Así es. Les leo algunos de los comentarios y preguntas. Bueno, acá está nuestro amigo Jorge Yomi, que dice que a pesar de toda la ayuda recibida con los videos, tutoriales, etcétera, notamos una pérdida importante de nuestro estado físico por suspensión de los gimnasios de rehabilitación respiratoria. La pregunta concreta es, ¿cuándo creemos nosotros que ellos podrán retomarlos a concurrir a estos centros de rehabilitación? Qué difícil es responder y dar un poco de esperanza en esto. Estamos hablando de que no podemos hacer espirometrías control como parámetro básico de control clínico de una enfermedad intersticial. Entonces creo que lo veo muchísimo más alejado del tema de la rehabilitación. Incluso va a haber que tener nuevos protocolos de rehabilitación donde haya un menor número de gente por turnos con determinado distanciamiento y los gimnasios lamentablemente tienen un espacio reducido, determinado. Entonces esto también va a ser todo un desafío. Yo creo todavía que falta mucho. Creo que falta mucho. O sea, sí, falta mucho. Por eso, sí, bueno, los que puedan reforzar, aquel el doctor Gené hace el comentario que a sus pacientes con EPOC, con algunos pacientes que han podido hacerlo, bajaron la aplicación en el teléfono que les mide los pasos. Sí, entonces eso es una forma de alcanzar los 2000 pasos, y eso, doctor Gené, gracias por decirlo, porque creo que todos hemos tomado por ahí un poco esa medida, porque nos puede dar cierto parámetro de conocer cómo están. Es casi como otra pregunta que hace Luis Martín, dice, ¿se puede hacer un test de marcha en forma personal? ¿Cómo? Claro, es por ahí medir también el número de pasos y, bueno, es una forma de... Es tan variable. Mira, el número de pasos mínimo que tiene que dar una persona normal es 8.000. 8.000. En un paciente con enfermedad intersticial leve a moderada, por arriba de 6.000. Para lograr 6.000 pasos hay que caminar mucho. Entonces, hacerlos dentro de... Lo que uno intenta hacer es recomendarlo hacer un espacio dentro de una casa, que también puede ser muy monótono. Entonces, una de las cosas que estamos intentando recomendar es que los pacientes intenten mantener algún tipo de rutina diaria, digamos, tanto de vestimenta, de actividad física, de trabajo, digamos, mantener un tipo de rutina, porque al tener una rutina alterada, producto de la pandemia, uno tiende a hacer menos cosas, es lo natural. Exacto. Nos pasa a todos. Nos pasa a nosotros, claro, sí. Por eso digo que... Sí, Juan. Dale. No. Decía que por ahí para dar un mensaje un poco optimista, si bien por ahí falta bastante para volver a los centros de rehabilitación, como dice Martín, pero por ahí sí antes podemos entrar en una fase de cuarentena en la cual nuestros pacientes cuando vengan las temperaturas más templadas puedan hacer algo supervisado por sus médicos, aquellos que están en condiciones de hacerlo, puedan salir a caminar también. Entonces, no veamos todo el vaso vacío, porque vamos a tener un montón de cosas para hacer con nuestros pacientes. No, y si pensamos esto... Martín ha hecho las caminatas, que preguntó, sí. Ha hecho las caminatas con su saturómetro supervisado. Sí. Y por eso mismo digo también del contacto más frecuente, armar equipos, incluso
por ahí quizás armar grupos de pacientes con un horario determinado por semana, que ellos puedan por Zoom verse y ver cómo están haciendo, aunque sea los pasos de baile y de lograr en determinados minutos cierta cantidad de pasos, viéndose, ayudándose en una rehabilitación lo más seria, pero casera posible. Pienso que ahí es donde nosotros debemos insistir en esto de formar equipos con gente que pueda brindarles tiempo a los pacientes en estas actividades. El doctor Vicente Girón, bueno, manda muchos saludos desde Perú. Pregunta Martín, bueno, la terapia respiratoria en estas secuelas en corto y mediano plazo, ¿cuál sería la respuesta? Hay preguntas previas que han sido hechas, hay muchas. Hay muchos corticoides. Hay muchos saludos. Respondemos sobre los corticoides, les leo, creo que la pregunta de Gustavo Douglas Nazareno, que resume la de todos, es, bueno, porque se pregunta en qué pacientes está indicado el corticoide, cuál es la dosis, si se usaría en fases fibroproliferativas, bueno, la elección del paciente, la duración de la terapia, y Gustavo dice qué rol tendrían los esteroides para prevenir las lesiones residuales por los hallazgos de la anatomía patológica, de neumonía organizada o de neumonía organizada fibroproliferativa, su potencial capacidad para atenuar la inflamación. En ese sentido rondan las preguntas. Y hay varias, hay una de la doctora María del Carmen Venero también, de Perú, que apunta a lo mismo. Y ahí veo que no voy a poner todo, pero, a ver, en definitiva, tenemos poca evidencia. La única evidencia de calidad que tenemos con la dexametasona es para el tratamiento del distrés respiratorio grave por COVID. Que sabemos que el estudio Recovery, la rama de dexametasona, creo que es la noticia más importante que tenemos de calidad desde que empezó la pandemia hasta ahora. Pero eso es otra cosa, eso es para tratar la neumonía grave por COVID. Ahora, ¿a qué pacientes? Bueno, es una respuesta completamente empírica la que voy a dar, que quede bien claro. Aquellos enfermos que tengan opacidades en la tomografía computada, consolidativas, sobre todo, que muchos tienen consolidaciones periféricas, o vidrio esmerilado y algo de bronquiectasia de tracción que puede haber, como mostré, esas son lesiones que sabemos que tienen potencialidad de reversión. Eso tiene correlato a la anatomía patológica, uno sabe, estos pacientes nunca se biopsian, pero eso tiene correlato con áreas de neumonía organizada, con áreas de AFO, digamos, de neumonía aguda fibrinosa. Entonces, en esos pacientes hay que dar corticoides. Preguntan cuánto, en qué dosis. Bueno, generalmente nosotros usamos mucho la meprednisona. Habrá otros doctores que querrán usar dexametasona, pero fundamentalmente usamos prednisona. Uno puede usar prednisona 30 miligramos. Generalmente intentamos ya no usar las dosis que usábamos antes, 1 miligramo kilo, que no tienen ningún sentido y agregan toxicidad generalmente. Entonces, generalmente empezaremos con dosis de alrededor de 30 miligramos. Eso puede variar más o menos de acuerdo al peso del paciente. Ahora, si después el paciente mejora, uno nunca va a saber si realmente fue por el corticoide o no, porque no hay estudios controlados de esto. Pero yo recomiendo por lo menos 2 o 3 meses de corticoides para que esos pacientes que han quedado con este tipo de lesiones secuelares, recomiendo una prueba con esteroides. No me pregunten solamente daría antifibróticos en el marco de un ensayo clínico, si no, no daría de ninguna manera, porque es la otra pregunta que nos pueden hacer. Solamente, y acá en Argentina no hay ensayo clínico, ni en Argentina, ni hasta donde yo sé, en Sudamérica. Así que no daría antifibróticos si no es bajo el marco de un ensayo clínico. Nosotros, con respecto a los corticoides, estamos utilizando en neumonías que tienen un criterio de moderado, que requieren oxigenoterapia suplementaria, no es necesario que estén en terapia intensiva, y optamos por la dexametasona. La dosis del Recovery Trial es 6 miligramos de dexametasona, nosotros utilizamos 8 porque las ampollas, por lo menos en Argentina, vienen de 8 miligramos, y las utilizamos por un periodo de 10 días. Que es lo que habla el Recovery, y a los pacientes tenemos un protocolo donde el paciente que tiene una neumonía hipoxémica lo colocamos en Pronovigil, tenemos un protocolo de Pronovigil que lo supervisa el servicio de kinesiología,
y les colocamos la dexametasona durante un periodo de 10 días. Lo que no tenemos es tomografía, utilizamos la ecografía pulmonar donde se ven líneas B, B3, B confluentes o consolidaciones subpleurales, líneas pleurales irregulares, que son hallazgos ecográficos al no tener la tomografía. Digamos, pero ya lo estamos instaurando desde el momento que salió. Ok, sí. Pero no tenemos la tomografía para decir que es una neumonía en organización, eso quiero decir. Claro, pero sí se entendió. Y veremos los outcomes en función de la base de datos que estamos haciendo. Bueno, después preguntan cuándo sería necesario hacer tomografía y funcional respiratorio en pacientes que tuvieron COVID, ni bien están en el alta. Bueno, eso dijimos más o menos, lo comentaste, Juan, en tu disertación, pero 30, 45 días, acá no podemos. Claro, no podemos nosotros por ahora no podemos decir que ya podemos comenzar a hacerla, pero sí la CEPAR, la BTS, bueno, ustedes en el clínicas, vamos como diseñando protocolos de seguimiento de los pacientes y en general casi todos arrancan el primer seguimiento a las 4 semanas del alta, entre las 4 y 6 semanas del alta. Pero como decía Martín, también nosotros ahora que no podemos hacer el funcional, quizás los estamos viendo a los pacientes a los 15 días. Tenemos un contexto social diferente y queremos tenerlos a los pacientes cerca y bien controlados. Bueno, hay muchos saludos, hay muchas opiniones. Yo creo que estamos en tiempo. Me quedaría conversando con ustedes dos más tiempo. Les agradezco muchísimo a los pacientes que están presentes. Les agradecemos mucho, los alentamos a que nos llamen, nosotros vamos a darles nuestros contactos, estamos en contacto con Jorge y Omi justamente para eso, para que estemos en contacto, para que no perdamos la posibilidad de no aislarnos emocionalmente. Y se los digo desde la experiencia, porque soy población de riesgo y también estoy guardada, así que es importante también saber que los médicos podemos estar del otro lado y tratamos de hacer nuestra rehabilitación casera también. Les agradezco a Adrián, a Omar, a Gaby, Brenda, Tulio, Marcela Collante, tantos que están conectados, bueno, a Cristina, Borrajo, Rosita, Susana, todas, todos tantos amigos que deben estar detrás y que no podemos verlos personalmente, pero que los abrazamos realmente de corazón. Ustedes son los que nos motivan a que la sección sea activa y súper trabajadora, así que, y estudiosa y preocupada siempre por estar al día entre nosotros, y hay mucha solidaridad, mucha generosidad intelectual y mucho compartir. Así que, bueno, creo que estamos a tiempo. Juan, si querés decirnos algo, de ahí Martín, y de ahí nos saludamos, agradecemos de nuevo. No, lo que les quiero es agradecer a todos los que se han conectado y han participado con tanto entusiasmo y agradecerles a ustedes, al grupo chico de la doctora Beatriz Gil, el doctor Martín Fernández y Muriel. La verdad que disfruté mucho la preparación de esta actividad. La pasé muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, yo también quiero agradecer a Muriel, una genia, a Betty, a Norma, a Susana Luning, y también a todo el equipo de enfermedades intersticiales de la MR, y en particular, bueno, a nuestro querido hospital. En esta época de incertidumbre estamos haciendo un esfuerzo, todos los médicos, toda la comunidad médica, e intentando llegar a los pacientes, poniéndonos en el lugar de ellos, que eso me parece lo más importante de todo, y por eso hacemos estas cosas también. Así que muy agradecido y un cariño para todos. Eso, gracias. Saludos y muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.